Hola, mi nombre es Rodrigo Pulesio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida a la materia Conceptos Básicos del curso de piloto de dron. En este video hablaremos sobre el GPS. Cuando volamos un dron con GPS, suelen decirnos que necesita por lo menos que se enganche con 3 satélites para que el GPS pueda saber la ubicación del dron. Hoy vamos a ver por qué la cantidad mínima es 3. Veamos primero qué es GPS. El GPS es un sistema de 24 satélites que se desplazan alrededor del planeta Tierra a una altura aproximada de 20.200 kilómetros. GPS significa Global Positioning System o sistema de posicionamiento global. Cada uno de estos satélites se desplaza siguiendo una ruta determinada. Podemos imaginar que el centro de este balón es la Tierra, en el centro, y que la distancia entre el centro y la superficie del balón es 20.200 kilómetros. Es decir, que la superficie del balón es por donde se desplazan los satélites. Y cada una de estas líneas es la ruta que sigue cada satélite. En este balón tenemos 4 rutas, pero como dijimos que la red GPS tiene 24 satélites, podemos imaginar 24 rutas más en el balón. Cada satélite recorre la ruta en horas específicas. Si volvemos aquí al balón, podemos decir que este satélite empieza a las 0 horas en esta posición, al mediodía está en esta y a las 24 horas está en esta. Y pasa por cada punto de la ruta a una hora determinada. Esta información es pública. Significa esto que alguien en tierra puede saber qué satélites están pasando encima suyo. Imaginemos que cada dedo es un satélite y cada uno está haciendo su ruta. Y en este mismo momento una persona ubicada aquí en el planeta Tierra puede ver estos 5 satélites y podría recibir información de ellos. Los satélites envían constantemente información hacia la Tierra, informando su nombre o código, su ubicación, la ubicación del resto de los satélites, más o menos cada 15 segundos. El satélite actúa como un transmisor. Por eso es que en tierra debemos tener un receptor que sea capaz de entender la información que envía el satélite. Cuando el receptor recibe un mensaje de un satélite, lo puede identificar a partir de un código que viene dentro del mensaje. Una vez recibido el primer mensaje del satélite, el receptor empieza a calcular el tiempo que pasa entre mensajes. De esta manera sabe cuánto está tardando la señal del satélite en llegar. Al saber el tiempo y la velocidad a la que viaja el mensaje, determina la distancia a la que se encuentra el satélite del receptor. Cuando el receptor recibe la información de un satélite, genera los posibles puntos donde puede estar ubicado. Imaginemos que el satélite es una linterna, ¿cierto? Y al encender la linterna se genera sobre esta superficie una sombra circular. Entonces, todos los puntos de este círculo son los posibles puntos donde puede llegar a estar ubicado el receptor. Significa esto que si el receptor se engancha solo con un satélite, no va a ser capaz de determinar el punto donde se encuentra ubicado. Solo podrá conocer un conjunto de puntos. El radio del círculo, este radio, es igual a la distancia que hay entre el receptor y el satélite. Pero entonces, si ya dijimos que la distancia de los satélites es 20.200 kilómetros, ¿por qué el receptor tiene que determinar otra vez la distancia? Lo que sucede es que los 20.200 kilómetros están medidos sobre el nivel del mar. Pero como en el planeta Tierra existen montañas que pueden llegar a más de 7 kilómetros y como estamos hablando
de drones y el dron es el que tiene el receptor de GPS y está volando, la distancia con el satélite varía. Veamos qué sucede cuando el receptor se engancha con dos satélites. Es como si tuviéramos dos linternas en posiciones diferentes generando dos sombras distintas sobre la superficie. A pesar que son muchos puntos posibles de los dos círculos, vemos que los círculos se intersectan aquí y aquí. Y existen dos puntos de intersección. Entonces, con dos satélites ya tenemos dos puntos posibles donde puede llegar a estar el receptor. Con tres satélites, vamos a borrar un segundo aquí. Con tres satélites vamos a tener tres círculos. Y la intersección de los tres círculos va a ser un punto común, este punto. Ahora sí sabremos cuál será el punto donde está ubicado el receptor. Por estas razones que nos dicen que tenemos que tener por lo menos tres satélites enganchados para poder determinar la posición del dron. Este método se conoce como el método de triangulación. Ahora, entre más satélites sea capaz de ver el receptor, mucho mejor, porque vamos a tener más círculos, más intersecciones y el receptor va a ser capaz de determinar mejor su posición, incluyendo la altura con respecto a la Tierra. ¿Por qué es mejor enganchar más satélites? Porque las señales de los satélites pueden sufrir perturbaciones por las condiciones meteorológicas, por errores en la transmisión de los mensajes, por afectación de la electrónica propia del satélite, etcétera, etcétera. Entonces, si el receptor tiene más señales para comparar, va a ser capaz de realizar mejores cálculos de la posición y descartar posibles errores en la información que llega de algún satélite. Veamos ahora cuál es la precisión de la ubicación que se determina con un GPS. Y vuelve la palabrita depende. Todo depende del tipo de receptor que estemos usando. No será lo mismo tener un GPS dentro de un teléfono móvil que un GPS dedicado exclusivamente a determinar la posición. También dependerá de la cantidad de satélites que se puedan enganchar con el receptor y cuáles satélites vamos a generalizar aquí y decir que es mejor engancharse con satélites que tengan rutas distintas y generen círculos sobre la Tierra más distantes para que la intersección entre ellos sea más clara. Veamos la siguiente representación que nos puede dar una idea adicional. Bueno, aquí tenemos 5 sombras, hemos simulado 5 sombras de 5 satélites. Vamos a tratar de explicar el tema de precisión. Entonces dijimos, cuando tenemos dos sombras de satélites, vamos a dejar estas un rato acá, vamos a centrarnos acá. Cuando tenemos dos sombras, entonces tenemos dos puntos ya posibles donde puede estar el receptor. Cuando llega la tercera sombra, entonces ya tenemos un punto que es la intersección de los tres círculos. Esta es la condición perfecta, ¿cierto? Donde las sombras de los satélites logren hacer esto. Pero veamos qué sucede si este tercer satélite lo que nos hace es una sombra como esta. ¿Sí? Entonces ya no va a haber un punto en común entre los tres, sino que va a haber una zona que va a ser esta zona, ¿cierto? Esta zonita. Entonces significa que la precisión que habíamos visto antes, esta donde ya tenemos el punto allí específico, va a ser muy distinta a esta precisión, porque aquí ya nos van a dar es un área. Entonces aquí, claro, aquí es cuando hablamos de más de 2 metros o 15 metros o n cosas. Entonces, a pesar de que con 3 satélites podemos ya tener una posición,
muchas veces no es posible tener una precisión adecuada. Entonces ahí es cuando nos dicen, venga, aunque con 3 es posible, lo más natural que sean 5 o 6. Entonces, ¿qué sucede cuando van 5 o 6? Entonces vamos, por ejemplo, a poner a cruzar este y a cruzar este. ¿Sí? Entonces, claro, mire, aquí como ya hay más satélites, empiezan y esta área, digamos que esta área de intersección de los 5 es mucho menor, significa que aumenta la precisión. Ahora, decíamos que entre más distintas fueran las rutas, mucho mejor para hallar esas áreas de intersección. Entonces veamos este ejemplo. Si por ejemplo acá. Entonces aquí sería esta áreacita la común a todos, ¿cierto? Y todos son muy diferentes. Pero veamos qué sucede si tuviéramos los mismos 5 satélites, pero entonces ahora tenemos esto. ¿Sí? Como que todos tienen la misma ruta, ¿cierto? Como la misma sombra proyectada. Entonces en este caso va a ser muy complejo poder hacer la intersección de los 5 porque digamos que los 5 pueden estar en el mismo plano, ¿cierto? Entonces de esto también depende la precisión que logremos conseguir. Entonces lo más usual, digamos, la mejor condición va a ser esta, pero la otra mejor condición es tener más satélites con distintas sombras para lograr estas intersecciones. Podemos decir que para condiciones normales y con receptores de mediano desempeño se pueden lograr precisiones de 90 centímetros, que para volar un dron en ciertas circunstancias es una buena precisión. Si queremos mucha más precisión, ya existen receptores que permiten una precisión de centímetros. Estamos hablando de 1 o 2 centímetros, utilizando una técnica llamada RTK, que significa Real Time Kinematic o posicionamiento cinemático en tiempo real. Lo que hace es intentar corregir todos los posibles errores en la transmisión de información de los satélites. Hemos hablado del sistema GPS. Este sistema es propiedad de los Estados Unidos. Existen otros sistemas de posicionamiento propiedad de otros países y también de acceso libre. Cada sistema tiene sus satélites en órbitas diferentes y utiliza una cantidad distinta de satélites. GLONASS es el sistema de Rusia. Está ubicado a 19.100 kilómetros y tiene 31 satélites. Beidou es el sistema de China. Está ubicado a 37.786 kilómetros y estima tener 18 satélites al terminar el 2018. Galileo es el sistema europeo. Está ubicado a 23.222 kilómetros y estima tener 22 satélites al terminar el 2018. El sistema QZSS es el sistema de Japón, está ubicado a 42.164 kilómetros, tiene 3 satélites y trabaja con el sistema GPS para aumentar la precisión. Usualmente encontramos receptores que pueden recibir información tanto del sistema GPS como del sistema GLONASS. De esta manera logran aumentar la posibilidad de engancharse con más satélites y mejorar la precisión. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Pulecio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.